como la placa neural, que tiene un tejido central, y tiene esto acá en azul, que también es parte de la placa neural, que es la parte periférica, los bordes de este tejido periférico. Entonces, a medida, esto alrededor de la mediada de la tercera semana, de ida para la final de la tercera semana. Ya entre la final de la tercera semana y empezando la cuarta semana, estos tejidos van a sufrir un doblez, o sea que no solamente estamos doblando el tejido en ese sentido, sino que también se va a plegar en la parte dorsal, se va a invaginar, así, formando entonces una invaginación de este tejido que va a estar destinado a formar el sistema nervioso. Por lo tanto, se va como que arrugando en la parte dorsal y aproximándose estos bordes periféricos en color azul. Entonces aquí vamos a tener, habíamos mencionado nuestra placa neural. Acá vamos a tener entonces que este tejido está se aproximando, esto están haciendo una invaginación, y vamos a tener entonces acá nuestra surco. Este es un surco neural. Por último, vean en este otro diseño cómo los bordes periféricos han terminado de aproximarse, quedando en la parte dorsal. Entonces ya nuestra parte central de la placa neural va a quedar invaginada y pareciera una gotita de agua, más o menos, o una lágrima, así. El surco se convirtió entonces en una invaginación parecido a una gota de agua, una lágrima, y la parte periférica se torna dorsal. Antes estaba dorso lateral. Por último, vean ustedes cómo nuevamente el tejido epitelial, ¿cierto? La piel, esto de acá, que todo esto era tejido ectodermo. Acá tenemos ectodermo que todavía se continúa como piel, no fue estimulada por la notocorda. Entonces se va aproximando hacia la línea media en este pliegue que realiza, y vamos a tener por último que el ectodermo, o sea, la piel, a la parte dorsal. Ven aquí ya cuando se forma el tubo neural, ¿cierto? Ya ella pasa otra vez por encima de esta invaginación que ha sufrido nuestra placa neural. Entonces aquí vamos a tener la piel cubriendo, este sería la epidermis, que formó el ectodermo, que estaría cubriendo la espalda, estaría cubriendo la parte dorsal de nuestro embrión, ¿no? De tal forma que a esta etapa, más o menos, al final de la cuarta semana de gestación, vamos a tener, por un lado, este tubo, ¿no? Entonces ya no tenemos placa, no tenemos surco, vamos a tener entonces un tubo neural. Y la parte periférica, vean ustedes cómo quedó en la parte dorsolateral, ¿cierto? Y esto se va a conocer como la cresta. De aquí para adelante es la cresta neural. Entonces, esta parte del tubo que queda en la parte dorsal y central va a dar origen a nuestro sistema nervioso central. Y la parte periférica, las crestas, la cresta neural, ¿cierto? Va a dar origen a nuestro sistema nervioso periférico. Fuera de esto, las células que se encuentran también en la cresta neural van a migrar, algunas hacia la parte ventral, y van a irse entonces también a formar parte de los ganglios neurales que se encuentran en el intestino, por ejemplo, cuando vimos digestivo, ¿cierto?
Ahí existe a nivel intestinal los plexos submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach, que es este sistema nervioso dentro de la tripa, tiene su origen a nivel de estas células de la cresta neural. Entonces, ellas migran, ¿cierto?, hacia el esófago, hacia el estómago, hacia la camada de nuestros intestinos y van a llegar hasta el colon. En algún momento del desarrollo, estas células neurales de la cresta neural, entonces van a irse a las paredes intestinales, por ejemplo, ¿no? En algún momento puede tener su migración y llegar solamente hasta el colon sigmoide y quedarse sin ganglios nerviosos el recto. Ahí es un problema serio porque no hay motilidad, no hay relajamiento, contracción, relajación que hace este sistema en la tripa. Por lo tanto, esto se convierte en un problema serio para el niño. La enfermedad, una aganglionosis, o sea, falta de ganglios neurales derivados de la cresta neural en la parte terminal del intestino. Entonces, esta es la famosa enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, ¿no? Ya de pronto ya lo han visto en la en la embriología. Por lo tanto, esta cresta neural, tanto como el tubo neural, son importantes para nuestro sistema, para nuestro sistema nervioso. En estos otros diseños que he puesto acá en la parte lateral, ¿cierto? Está mostrando cómo se va formando el tubo. Entonces, fíjense cómo acá queda nuestro tubo neural como una especie de un tamal centrado o cerrado en la parte, acá en la parte central, ¿cierto? Se aproximan entonces los tejidos, se imaginan, y sin embargo en esta etapa del desarrollo, aquí en la parte cefálica, continúa abierta. Vean cómo hay dos pequeñas láminas, aquí las voy a remarcar, que son unos pseudóporos cefálicos, y hacia la parte inferior también todavía no ha terminado de cerrarse, son unos pseudoporos, falsos poros, tanto cefálico como caudal. La parte media ya se ha cerrado. Entonces, esta parte cefálica, vean cómo va a dar origen a la parte anterior de nuestro sistema nervioso, que corresponde al cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, etcétera. Enseguida lo vamos a describir. Entonces, importante esta, esta aclaración embriológica para entender nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, acá más lateral tenemos ya el tubo neural. Aquí ya han migrado las crestas hacia la periferia, la parte ventral, para ir a dar el plexo intestinal, mientérico, y también el sistema nervioso periférico. Entonces nuestro tubo neural va a continuar su desarrollo embriológico para formar la parte anterior y la parte caudal, o la parte craneal y la parte caudal de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, si nosotros miramos de una parte, en una vista lateral, este tubo, este tubo, vamos a tener que tendríamos así, ¿no? Entonces, este tubo, este tubo neural se ha cerrado y queda en esta forma. Entonces, a partir de la final de la cuarta semana, este tubo se va a dilatar en la parte cefálica, formando entonces unas vesículas primarias. Entonces acá se va a formar una vesícula primaria
otra segunda vesícula y una tercer vesícula. Entonces se va dilatando el tubo para formar estas tres vesículas, ¿cierto? Estas vesículas van a sufrir desarrollo importante durante esta etapa, entre la mediado de la cuarta, la final de la cuarta semana y hasta la quinta semana de gestación, donde vamos a tener mucho más vesículos y más desarrollo cefálico, dándole ya más o menos la forma a nuestro cerebro. Aquí, por ejemplo, en estas tres vesículas primarias, vamos a tener el, eh, el desarrollo de otras vesículas más. Entonces vamos a tener vesículas primarias y vesículas secundarias. Vamos a tener entre las vesículas primarias el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿no? Esto de aquí va a corresponder al prosencéfalo, esto de acá al mesencéfalo y esto de acá al rombencéfalo. Ya vamos a ver después en otras láminas, que tengo unas mejores aquí. Bien. En esta, por ejemplo, ¿cierto? En este primer diseño, vean ustedes las vesículas entonces formadas a partir de nuestro tubo neural. Ahí tienen la primera vesícula, que es el prosencéfalo, por detrás el mesencéfalo y el rombencéfalo. Son las tres vesículas primarias y, por supuesto, no nos olvidemos de nuestra médula espinal. Esto corresponde al sistema nervioso central. Entonces, todo esto de acá, más nuestra médula espinal, corresponde al sistema nervioso central. Todo lo que está cubierto entonces por los huesos del cráneo y la columna vertebral va a ser nuestro sistema nervioso central. Posteriormente, ¿cierto? A medida que avanza la cuarta semana, final de la cuarta y la quinta semana, vean cómo ya nuestra parte cefálica va tomando más forma. Aquí, si vemos nosotros, eh, no tiene forma de cabeza, sí hay una dilatación de esta parte rostral, ¿no? Pero ya en este otro diseño, fíjense, ya tiene aquí el frontal, un poco del dorso, la nariz, la boca, puerta cefálica. Entonces ya va teniendo medio que más forma nuestro embrión. Entonces, en este proceso de desarrollo, fíjense cómo crece mucho, crece mucho la parte de las vesículas, ¿cierto? Crece tanto, mucho más que la médula, que necesita espacio, entonces empieza a encorvarse acá, ¿viendo? Empieza como que a enrollarse, porque no hay espacio óseo todavía para desarrollar y va aumentando de tamaño. Fíjense acá la parte anterior, esto aquí en azul, corresponde al rombencéfalo. Pero en esta etapa del desarrollo, el rombencéfalo se ha dividido en dos vesículas. Una que está creciendo, ¿cierto? A ritmo acelerado, que va a ser el telencéfalo. Entonces, este prosencéfalo aumenta su tamaño, desarrolla rápidamente y se va a dividir en dos vesículas secundarias, que una sería el telencéfalo y la otra es el diencéfalo. El diencéfalo entonces es esta partecita un poquito más posterior. Si vemos en este diseño acá, ¿cierto? Aquí, en este otro esquema, vamos a ver entonces que el prosencéfalo, que era la vesícula primaria, está se dividiendo en una vesícula anterior y otra más posterior. Esto significa que tenemos el telencéfalo y el diencéfalo. Fíjese cómo el telencéfalo aumenta su volumen de esta forma, cerrando hacia la parte anterior, y todo esto de acá es sistema nervioso, esto es pared
de nuestro tubo. Entonces, este tubo que teníamos formado inicialmente, el tubo se ha ido diferenciando, se ha ido formando vesículas. Entonces aquí adelante, en la parte anterior, vamos a tener esta vesícula que corresponde al prosencéfalo y que en esta etapa del desarrollo ha formado otra vesícula más que sería el diencéfalo. Entonces acá tenemos el telencéfalo y el diencéfalo que vienen de esta vesícula primaria del prosencéfalo. Entonces, continúa el desarrollo, vamos a tener el mesencéfalo. Mesencéfalo como vesícula primaria y vesícula secundaria continúas como mesencéfalo, inclusive lo vamos a ver en la vida adulta, ¿no? No se divide en nada. Ahora viene el rombencéfalo. El rombencéfalo sí forma una vesícula y otra vesícula. Dos vesículas entonces del rombencéfalo y de ahí para adelante continúa la médula espinal. Este rombencéfalo vamos a tener el metencéfalo y el mielencéfalo, M y M. Entonces vamos a tener por todos del rombencéfalo estas dos vesículas, metencéfalo y mielencéfalo. Vean cómo por dentro entonces, por dentro, este era nuestro tubo. Nuestro tubo se convirtió en puro vesícula. Entonces, cerrando por dentro, nuestro tubo va a quedar hueco. Un hueco dando forma a estas vesículas o siguiendo la forma de esta vesícula hasta la médula. Entonces, el tubo que tenía su orificio en la parte central queda el mismo en las vesículas. Por eso es que vamos a ver que por dentro de nuestro sistema nervioso hay un conducto, o sea, del origen embriológico, el tubo ese que se formó, que tenía su luz, ¿cierto? Eso va a quedar como en su origen, que tenía un hueco por dentro, como una tacuara, va a quedar hueco por dentro cuando sea también telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, mielencéfalo y metencéfalo. ¿Ya? Entonces, aquí del rombencéfalo vamos a tener el metencéfalo y el mielencéfalo. A medida que avanza, nos vamos acá, a medida que avanza el desarrollo embriológico, se va encorvando, entonces se van formando estas flexuras, se llaman, ¿ya? Entonces hay una flexura, pueden por aquí, esta es la flexura pontina a nivel del puente. Vamos a tener esto de aquí que va a formar el cuarto ventrículo, que son unos espacios en el cerebro, ¿cierto? Con 4 espacios que hay dentro, 4 vesículas internas, vamos a decir, y el cuarto ventrículo se forma en esa flexura ahí. Vamos a tener la flexura cefálica. Aquí también hay otra flexura cefálica. Flexura pontina y flexura cefálica. Entonces, de esa manera, lo que quiero que entiendan es que va desarrollándose en forma rápida, le falta espacio y va entonces encorvándose, formando esas flexuras. Para terminar con este esquema, ¿cierto? Vamos a ver entonces que tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Este prosencéfalo va a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo. En esta parte, ¿cierto? Del telencéfalo y el telencéfalo se va a convertir en el cerebro. O sea, en esto aquí, en el cerebro. Eso es el telencéfalo, con la cisura de Rolando, con la cisura prerolándica, todas estas circunvoluciones que fueron giros, estas cisuras que van a formar los giros en el cerebro no es regular, ¿cierto? Entonces,
Esto se convierte en el cerebro, el telencéfalo. El diencéfalo se va quedando engullido aquí adentro. El diencéfalo, que está formado por el tálamo, el hipotálamo, que son partes de núcleos acá en el cerebro, se va quedando entonces adentro. ¿Cómo es que apareció el diencéfalo? Si el diencéfalo estaba aquí, posterior, el telencéfalo estaba más anterior, más rostral. Lo que pasa es que el telencéfalo, al sufrir gran desarrollo, este crece hacia adelante, hacia la parte frontal, crece hacia desarrolla la parte lateral y también desarrolla hacia la parte posterior con el lóbulo. Entonces vamos a tener un desarrollo frontal, vamos a tener un desarrollo occipital, de tal forma que esto va a terminar, vean aquí, engulliendo, esto sería el hemisferio cerebral, va a terminar engulliendo al diencéfalo. Por eso es que este diencéfalo va a quedar como en este diseño que pusimos aquí abajo, en la parte central. O sea, el telencéfalo traga, engulle al diencéfalo y lo deja en la parte central, debido al grande desarrollo. Entonces ya vamos a tener ustedes ahí su hemisferio cerebral izquierdo, su hemisferio cerebral derecho. ¿Están viendo? No engulle al mesencéfalo, aunque lo tapa, ¿no? Pero el mesencéfalo continúa como mesencéfalo. Por lo tanto, esa es la forma en que entendemos el origen de nuestro sistema. Vean cómo el diencéfalo va a dar origen al tálamo, hipotálamo, ¿no? El mesencéfalo continúa como mesencéfalo, metencéfalo, el metencéfalo que viene del rombencéfalo con el mielencéfalo, ¿cierto? De acá va a dar origen el metencéfalo al cerebelo, al puente de Barolio, y el mielencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces, puro vesícula, a partir de un tubo, puro vesícula, y tenemos flexura para formar nuestro sistema, nervioso. Acá más lo mismo, no voy a... Bien. Para terminar, ahí están las tres vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal. Tenemos luego del prosencéfalo el telencéfalo, diencéfalo. Cuando hablemos de estos dos, de telencéfalo y diencéfalo, cuando hacemos referencia al telencéfalo, hacemos referencia al cerebro. Por ejemplo, aquí en un cerebro adulto tendríamos el cuerpo calloso, nuestro cerebro, y si le ponemos un poquito más de estructura, sería esto así. Todo esto sería nuestro cerebro. Esto es el telencéfalo. Y dentro de aquí dijimos que se encontraba el diencéfalo. Entonces, diencéfalo. A todas estas estructuras, telencéfalo y diencéfalo, la literatura los nombra como encéfalo, más incluido el mesencéfalo. Entonces, vamos a hablar de encéfalo y médula espinal, que formaría parte del sistema nervioso central. Encéfalo y médula espinal. Entonces, cuando hablamos de encéfalo, nos estamos refiriendo al telencéfalo, al diencéfalo, al mesencéfalo. El mesencéfalo, que forma parte del tallo, del tallo cerebral. Bien, mesencéfalo continúa con mesencéfalo y va a seguir así, mesencéfalo. El metencéfalo dijimos que daba origen a la protuberancia o puente y al cerebelo, protuberancia o puente. Y el mielencéfalo va a dar origen a la médula oblonga o bulbo raquídeo. Entendiendo parte de la embriología y nuestro origen, ahora vamos a ver las células que tiene nuestro sistema nervioso. ¿Está todo bien hasta ahí?
Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene principalmente eh, dos tipos de células, se dividen así. Por un lado, las neuronas, ¿cierto? Está acá, la neurona, y por otro lado, las células de la glía. Eso lo han visto en la histología ya. Entonces, las neuronas, yo las comparo así. Si voy a construir una pared, necesito ladrillos, necesito cemento para poder colocar ladrillo tras ladrillo. Entonces, los ladrillos van a dar sustento a la pared junto con el cemento. Células de la microglía, aquí células como los astrocitos, está acá los oligodendrocitos, y otras células que son también las células ependimarias. Entonces, esas son las células de glía. El cemento, ¿cierto? También forma parte, tendrían ahí otras células, ¿cierto? Pequeñitas como las microglías, por ejemplo. Las neuronas, o sea que no son solitas ellas que forman el sistema nervioso central o sistema nervioso excitable del sistema nervioso, excepto en el sistema nervioso no todo es excitación, no todo es excitable. Entonces estas células, el astrocito, el oligodendrocito, los macrófagos que son las microglías, ¿cierto? Que son similares a los macrófagos. Eh, y las células ependimarias, estas van a, acá tengo un diseño, pero bien, estas células no son excitables en el tejido nervioso. Aquí tienen las células ependimarias con sus velocidades ahí, que ayudan a mover el líquido cefalorraquídeo, son como unas escobas, como unas barredoras, ¿no? Las células ependimarias. Entonces, estas no son excitables, no excitables. ¿Quién es excitable? Es la neurona. Entonces, la neurona es como si yo le pongo corriente a mi casa, a mi apartamento. Entonces, tengo que ponerle corriente. Entonces, voy a poner entonces cable. Este cable va a llevarme energía para el foco. Entonces la energía tiene que llegar para alumbrar mi apartamento. Por lo tanto, voy a añadir aquí otro cable, ¿cierto? Trayendo la electricidad. Este cable no lo puedo poner por entre la pared, se va a humedecer la pared, de ahí no lo voy a poder ver, tengo que picar toda la pared, sacar todo el ladrillo, el cemento, el revoque, el azulejo, para mirarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ponerle a este cable? Un protector. Por eso es que los albañiles le ponen un tubo PVC para que por ahí por dentro yo pueda meter el cableado, ¿cierto? Entonces acontece lo mismo. Para ponerle protección al cable, voy a tener aquí estas células que van a irme a proteger, a formar una vaina de mielina, que son los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann, esta célula aquí, de Schwann. Entonces, estas vainas de mielina le dan la coloración blanca al sistema nervioso. Por eso es que en el sistema nervioso decimos, hay, ¿cierto? Sustancia negra y sustancia
blanca, la sustancia negra a nivel del encéfalo es periférica. Y tendríamos el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo con su médula espinal, ¿no? Entonces, esta es la sustancia negra donde se encuentra el cuerpo, esto de aquí, el cuerpo de la neurona. Ya su cable, este que se llama el axón, los axones van a venir por acá, ¿cierto? Entonces se llama sustancia blanca. ¿Pero por qué el color blanco? Por la mielina que estamos viendo aquí. Entonces, esta mielina es el protector del cable que va a llevar electricidad a la neurona, una célula excitable que va a transmitir impulsos nerviosos, impulsos eléctricos y convertirlo en químico. Entonces, estas células son las que van a formar la protección para los oligodendrocitos que forman la protección para las neuronas. Entonces, si me preguntan, si vemos cuáles son las células más numerosas en el sistema nervioso, están iguales, casi iguales, inclusive ganan las células de la glía, las células gliales, ¿cierto? Porque tengo ladrillo, tengo cemento, tengo azulejos, las ependimarias, por ejemplo, parecerían unos azulejos ahí, de un baño, una cerámica, una casa, ¿no? Tengo protector para el cable, entonces tengo muchas células formando parte del sistema nervioso y que no son excitables. La excitable es la neurona, que esta neurona tiene su cuerpo, tiene las dendritas, estas prolongaciones en el cuerpo, tiene una cola que es el axón y son nanotoncitos, como este diseño acá, genocitos sinápticos con hartos cabellos, hartas dendritas aquí. Estos son las multipolares. Vamos a tener nosotros otro tipo de neuronas. Entonces, vamos a la neurona clásica, motora, multipolar. Vamos a tener la neurona las dendritas. Entonces el impulso nervioso llega siempre a través de las dendritas. Siempre a través de las dendritas pasa por el cuerpo y va a llegar al axón. Allá el axón tiene sus botoncitos presinápticos para ir a estimular musculatura en la placa neuromuscular o para hacer sinapsis con otra neurona. ¿Dónde encontramos este tipo de neurona bipolar? Si le ponemos aquí cabello, frontal, nariz, labio superior, labio inferior, pescuezo, nosotros vimos que ingresa, por ejemplo, el aire y vamos a ir hacia la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria estaría acá arriba, junto a la lámina cribosa del etmoide. Acá entonces tengo en la mucosa olfatoria, perdón, no respiratoria, mucosa olfatoria en la parte superior, tengo esta neurona bipolar, que por un lado tiene sus dendritas y atravesando la lámina cribosa va a tener acá su axón con sus botoncitos presinápticos. Aquí se va a unir a otra neurona, voy a poner en otro color. Entonces acá tendría otra neurona
que va a hacer sinapsis con esa y me va a llevar entonces su axón hacia el cerebro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy respirando un perfume para comprar para fin de año. Entonces llega este olor, estas partículas químicas a ser atrapadas por las dendritas de esta neurona bipolar. Luego la pasa hacia su axón y va a ir a pasar la información a la otra neurona que va a llevar al sistema nervioso central para ser consciente. Yo digo si le gusta o no el perfume. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos neuronas bipolares. ¿Dónde tenemos neuronas bipolares? Acá en el oído, perdón, aquí en los ojos, ¿cierto? En la retina. ¿Se acuerdan? Ahí en la retina también teníamos unas camadas de células, la retina y unas neuronas bipolares que captan entonces y llevan la información ya para formar el nervio óptico. ¿Dónde más tenemos? A nivel vestíbulo coclear, otras también ahí para escuchar, para el equilibrio y para el oído, audición. Entonces, acá también neuronas bipolares. Vean, entonces esa es la importancia de este tipo de neuronas. Por último, la pseudo unipolar. Esta es la unipolar. Entonces acá tengo una pseudo unipolar. Esta pseudo unipolar es una neurona sensitiva. Se encuentra en los ganglios. Solamente se encuentra en los, así como mencionamos a la bipolar, se encuentra en los ganglios de los nervios sensitivos. Entonces, ¿cuál es la característica de esta neurona? Que tiene su axón, sus botoncitos presinápticos, la parte terminal. Luego tiene el cuerpo a un costado y continúa con sus dendritas, ¿cierto? Ahí con el núcleo del cuerpo. Entonces, estas se encuentran en los ganglios del sistema nervioso. Entonces, si nosotros aquí ponemos, por ejemplo, de la médula espinal saliendo un ramo anterior y un ramo posterior para formar un nervio raquídeo que se vaya al dedo gordo, por decir, perdón, al índice, ¿cierto? Entonces, esta es anterior es motora y esta es una rama sensitiva. Entonces, cuando sale de la médula espinal, aquí hay un nódulo, un ganglio, perdón. Este ganglio, ¿cierto? Que es donde se encuentra esta neurona pseudo unipolar. Entonces, esta neurona pseudo unipolar tiene su prolongación sensitiva y va a llegar junto con la parte motora al dedo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy con mi mano y me voy a pinchar el dedo indicador con una espina, con una aguja, esta información del dolor va a viajar por esta vía sensitiva a través de esta neurona pseudounipolar, llega al ganglio donde se encuentra su cuerpo y continúa trayecto para llegar a la médula espinal, hacia la parte posterior de la médula espinal y va a ascender. Esta es una vía a llegar al dolor en la corteza cerebral y entonces uno ahorita, ¡ay! ¿Qué pasó? Me pinché con la aguja, estaba suturando el paciente y me pinché con la aguja. Entonces, imagínense, ese es el viaje que hace esta vía hasta volverse consciente. Grita, ¡ay! Y retira la mano. Entonces viene la orden del área motora, ya se viene por la parte anterior de la médula y agarra y se va a ir por este nervio motor hacia los músculos de la mano. Entonces ahí termina dando la orden de retirar el dedo, retirar la mano de donde está sufriendo la lesión. Y entonces una pincha y en momento sacamos la aguja. Cuando uno está suturando, por ejemplo, a veces se pincha y rápidamente uno empieza a retirar el objeto que está causando el dolor o el daño. Si están quemándose la mano, lo mismo. Entonces, ese es el viaje que realiza o el ganglio, acá le vamos a poner ganglio, donde se encuentra nuestra neurona pseudo unipolar.
Bien, entonces seguimos. Acá había puesto algunas de las células de la microglía. ¿Por qué son importantes estas células de la microglía? Esta de acá y estas otras. Son los astrocitos. Entonces, estos astrocitos, vamos a escribirlos aquí, astrocitos, son células tan importantes entonces, que van a formar, son dos tipos de células, una que está en relación al axón, a la fibra, y otras que son protoplasmáticas que están en relación allá a las dendritas y al cuerpo de la neurona. Entonces, estas células, si intento de ampliar acá, van a ver cómo estas en verde, ¿cierto? Los astrocitos, con sus, uno tiene unas prolongaciones que se van a ir hacia los vasos sanguíneos y también hacia la neurona. Entonces, ¿qué es lo que hace esta neurona? O perdón, este astrocito. Primero, que va a ser un aislante, es como la cinta aislante o como la protección de un cable, ¿cierto? Acá tenemos nosotros acá en este diseño, estos botoncitos. Este botoncito terminal, que lo hemos ampliado, ahí el botoncito sináptico o presináptico. Y por otro lado tengo esta otra neurona que tiene un botón presináptico. Entonces, así. Esta es la sinapsis. A esto se conoce como la sinapsis. Entonces, entre una neurona y otra. Cuando llega, fíjense, el estímulo nervioso, o sea, esta es una sinapsis química, hay sinapsis eléctricas también, pero la mayor parte son sinapsis químicas. Llega el estímulo, la corriente, lo que hace cuando llega al botón sináptico, al presináptico, ¿cierto? Presináptico, va a provocar el influjo de partículas de calcio. Entonces, ingresa el calcio a esta terminal presináptica, estimula entonces que estas vesículas que se encuentran aquí adentro, cargadas de neurotransmisor, estas vesículas cargadas de neurotransmisor, por ejemplo, la acetilcolina o la noradrenalina, la adrenalina, ¿cierto? Del sistema simpático, y la acetilcolina del sistema parasimpático, que es la que produce la contracción muscular. Entonces, el calcio, así el influjo de calcio va a conseguir que estas vesículas se aproximen a la membrana postsináptica y se abran ahí, se rompan, liberando el neurotransmisor a esta sinapsis química, a esta hendidura. Entonces tengo una membrana presináptica, tengo una membrana postsináptica y tengo una hendidura sináptica. Entonces, así el neurotransmisor cae en esta hendidura, luego que cae ahí, va a ir a buscar su receptor. Entonces, en la membrana postsináptica tengo aquí unos receptores. Van a recibir entonces a este neurotransmisor. Por lo tanto, se va a producir esto, la estimulación, y va a estar los neurotransmisores en la sinapsis. Entonces, de esta forma, el estímulo químico más una vez se convierte en estímulo eléctrico y va a viajar hacia la otra célula, así pasándose el estímulo de una a la otra. Pero cuando estas partículas de acetilcolina, por ejemplo, neurotransmisor del sistema parasimpático, cae aquí, puede dispersarse, puede irse hacia otra sinapsis ahí, provocar una confusión. Entonces, ¿qué es lo que hace el astrocito?
que son de la neuroglía, células de la glía. ¿Qué es lo que hace el astrocito? El astrocito va a ser el aislante de esta sinapsis. Entonces viene acá el astrocito y aísla esta sinapsis para que no acontezca dispersión y se vayan a otro lado, a otra sinapsis, para que está lleno, millones y millones, billones de neuronas y células de la glía. Entonces, imagínense. Por tanto, una función importantísima para que no tengamos epilepsias, convulsiones, estimulaciones indebidas. Es este aislante. Por eso es tan importante el astrocito. No solamente cumple esa función, también va a cumplir la función acá, aquí, de aislar para que los vasos sanguíneos no estén se dilatando y apeñucando a la neurona. Entonces agarra como poniéndole la pata ahí para que no se esté acercando mucho, ¿cierto? Y apeñucando nuestra neurona. Entonces protege. Y aparte de esto, algo que realiza aquí importante y de aquí para adelante para toda su vida, forma parte de la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esa barrera hemato? Una barrera entre la sangre y el encéfalo. Quiere decir que las bacterias que logran ingresar no pasen al encéfalo. Aquí va a haber una barrera. El antibiótico que le doy para tratar la encefalitis a mi paciente tiene que tener la suficiente capacidad de atravesar esta barrera para ir a hacer efecto en el encéfalo. Esa es la barrera hematoencefálica. Existen medicamentos que no consiguen llegar a vencer esta barrera que causan los astrocitos. Los astrocitos, se llama así porque parecen unas estrellas, ¿cierto? No vencen, por tanto no llega, no sirve de nada darle amoxicilina al paciente con una encefalitis brutal si no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Tengo que buscar un medicamento mucho más potente que consiga llegar al encéfalo, venciendo esa barrera hematoencefálica. Si la amoxicilina con clavulánico llega, perfecto, busquemos otra que llegue mejor. Entonces, a eso es la importancia de nuestro astrocito. Por otro lado, este astrocito, cuando la neurona empieza ahí a cojear, a ponerse mal y se muere, este astrocito agarra y se la engulle, o sea, limpia el sistema nervioso. Y ahí donde murió, forma una gliosis, se llama, o sea, como si se muere un tejido, ahí se fibrosa. Si hago una herida, cicatriza y la cicatriz ya no es como la piel normal, o sea, una fibrosis, ¿no? Otras personas que tienen cicatrización más peor y forman queloides, grandes cicatrices ahí. Entonces, esos se encargan de engullir a los que están mal, a los muertos, y formar una fibrosis ahí, se llama una gliosis en el sistema nervioso central. ¿Cierto? Entonces, grandes funciones que tiene nuestro astrocito. La otra célula es este oligodendrocito. Este oligodendrocito aquí en azul, fíjense cómo le forman la vaina de mielina a nuestro axón. ¿Cierto? Pero ya hemos visto que eso es en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, los que forman la protección para este cable son las células de Schwann. ¿Cierto? Entonces, son importantes también para... ¿Por qué tan importante esto aquí? Ahora, quiero pasar a la siguiente. Vamos a ver. Ya. Acá. Fíjense en este diseño. Aquí tengo mi axón y tengo mis vainas de mielina formada por los oligodendrocitos. Aquí voy a poner un oligodendrocito. Ahí está su núcleo. Acá viene una patita formando esta vaina de mielina. Aquí viene la otra vaina de mielina. Y fue formada hasta 60 vainas ahí. ¿Cierto? Entonces, en este diseño
Seguramente era del sistema nervioso periférico. Y ahora les explico por qué. Bien, entonces, este oligodendrocito, si fuera sistema nervioso central, va a formar estas vainas de mielina. Estas vainas de mielina van a formar unos nódulos de Ranvier, se llaman los nódulos, aquí está, nódulos de Ranvier. ¿Qué significan estos nódulos de Ranvier? Significa que cuando llegue el estímulo nervioso, voy a poner otro color, cuando llegue el estímulo nervioso, ¿cierto? Ingresa por las dendritas, pasa por la célula, esta aquí va a ir, el estímulo nervioso en el axón, va a ir saltando de nódulo en nódulo, nódulo de Ranvier, otro nódulo de Ranvier, y luego va a terminar aquí, liberando aquí en la sinapsis, para que venga la otra y recoja la información, ¿cierto? Entonces, existen en el sistema nervioso, vamos a ver de aquí a poco, fibras nerviosas de tipo A, tipo B y tipo C. Las de tipo A tienen harta mielina, son las mielinizadas. Estas tienen media cantidad y estas no tienen nada. Entonces, cuando estas fibras tipo A tienen harta mielina, quiere decir que el impulso nervioso viene, salta Rambier y va contra tripa o bronquio, músculo voluntario. Entonces, las vainas de mielina corren, por decir, que ponemos entre unos, el impulso nervioso va a correr a toda mecha, va a ir como a unos 290 kilómetros por, perdón, unos 250, 240 metros por segundo. Entonces, arriba de 200 metros por segundo. En el caso de una que no tiene mielina, una célula C, por ejemplo, una fibra tipo C, esta va a ir en comparación a 2 metros por segundo, unos 250, 250, 270 metros por segundo, comparando con esta otra que no tiene mielina. Entonces, fíjense la importancia que tiene la velocidad que le da la mielina, los nódulos de Ranvier, a una fibra, ¿cierto? Entonces, a eso tenemos que entender. Ahí por eso le dicen, no, es que este impulso nervioso va por una fibra tipo A, o sea, ya yo sé que va como rayo. Si me dicen, va este impulso nervioso por una fibra tipo C, ya sé que va lento, que va lento. Entonces, esa es la importancia de la mielina, ¿no? De la protección de esta vaina de mielina. Ahora, cuando el sistema nervioso periférico, le dije hace un momento que este oligodendrocito puede dar hasta 60 vainas ahí. En el caso del sistema nervioso periférico, son las células de Schwann. Estas células de Schwann, ¿cierto? Forman solamente uno. Por eso le decía, acá está como si tuviera su núcleo. Aquí el otro núcleo, cada una formando una vaina, dando su mielina, ¿cierto? Por eso le decía que esto puede ser de periférico. Bien, las sinapsis entonces, ahí están, para que quede ya claro, de aquí para adelante. Sinapsis. Entonces, tengo la terminal presináptica. Esta es mi terminal presináptica. Mi terminal. Tengo mi terminal postsináptica. Esta, presináptica, pero postsináptica, ¿no? Entonces, y esta hendidura sináptica, por eso es que está latiendo a mí. Si estoy más relajado, entonces parasimpático. Aquí está el calcio, dos más, que está ingresando para que estas vesículas, entonces,
el paso de información eléctrica a una información química. Esos son los neurotransmisores. Presináptico, postsináptico, hendidura, las vesículas con neurotransmisor, los receptores. Sin receptores no hay acción. Entonces, eso con respecto a nuestras células nerviosas. Veamos entonces ahora el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, esta estructura del líquido cefalorraquídeo, se encuentra producido en los ventrículos, acá, en los ventrículos laterales. Antes de ver esta del líquido cefalorraquídeo, quisiera, creo que no le puse el meningo. Ya. Nosotros tenemos que ver que nuestro sistema nervioso, ¿cierto?, está protegido por los huesos del cráneo, el scalp, la piel, ¿no? Tenemos también las meninges. Entonces, voy a tener las meninges cubriendo, si pongo acá cerebro, cerebelo y médula. Entonces, tengo el hueso, ya hemos mencionado el hueso, la piel, vamos a tener unas membranas importantes que cubren nuestro sistema nervioso, que son las meninges. Las meninges son tres vainas, tres membranas de tejido conectivo especializado que envuelve tanto la médula, el tronco encefálico como el encéfalo. Son la dura madre, aracnoides y pía madre. Son tres. Entonces tengo dura madre, aracnoides y pía madre. Tres. Estas tres membranas van a formar la protección de nuestro encéfalo, de nuestro sistema nervioso central. No existe meninge en los nervios del plexo braquial, pues, o sea, el sistema nervioso periférico no tiene meninge, solo sistema nervioso central. Entonces, existen aquí por encima, voy a poner en otro color, unos espacios entre esta que es la dura madre, aracnoides, y la profunda, la pía madre. Entonces, entre la dura madre y la aracnoides existe un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Por fuera de la dura madre vamos a tener este otro espacio que es el espacio extradural o peridural, por fuera de la dura madre, peridural o extradural. Y este espacio va a estar limitado por un lado por la dura madre y por otro lado por el hueso. Entonces acá tengo el hueso frontal, ¿cierto? Entonces, el espacio extradural está por fuera de la dura madre y él está entonces entre dura madre y hueso. Cuando hay una hemorragia, entonces, entre este espacio, la sangre se acumula en el espacio extradural, el hueso no le da chance a nada, entonces el coágulo de sangre va apeñuscando todo lo por dentro, va apeñuscando el cerebro. Por eso es que hay que destapar, hacer una ventana ósea, sacar una tapa de hueso para que podamos extraer este coágulo extradural. Entonces, el otro espacio, aquí la vamos a poner. Entonces, este es el espacio extradural, este es el espacio subdural. El subdural se encuentra entre la dura madre y la aracnoides. Ahora, entre la aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo, este de aquí. Entonces, este espacio subaracnoideo que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre va a ir en todo sistema nervioso central hasta la médula espinal.
también el otro espacio, pero estoy diseñando acá este espacio subaracnoideo. Entonces, este espacio va a ser donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo. Entonces, aquí entre medio, entre la aracnoide y la tía madre, el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, estas meninges van a permitir estos espacios para circular el líquido cefalorraquídeo, como estamos mostrando en esta imagen de acá. Entonces, este es el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Este líquido cefalorraquídeo que está circulando en este espacio subaracnoideo. Vean cómo el líquido está en todo este espacio, está también aquí a nivel del tallo encefálico y de la médula espinal. Va a ir hasta acá. Entonces, el espacio subaracnoideo es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se forma? ¿Cierto? ¿Dónde se forma el líquido? ¿Cuál es su función? ¿De dónde se elimina? ¿Cuál es su función? Entonces, el líquido cefalorraquídeo se forma acá por un filtrado, ultrafiltrado sanguíneo, aquí sobre todo en los ventrículos. Aquí fíjense, estoy intentando demostrar unos plexos, se llaman los plexos coroideos. Estos plexos coroideos, estos se encuentran en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo también, estos plexos coroideos. Entonces, aquí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Unos 150 ml están circulando en todo este espacio subaracnoideo. ¿Qué acontece? Cada 8 horas va produciéndose, resolviendo, produciendo. No puede llenarse de líquido nuestro cerebro. Entonces, cuando se produce en los plexos coroideos, este líquido cefalorraquídeo se va a ir hacia la parte del seno longitudinal superior, hacia acá arriba, y hacia acá arriba existe unas comunicaciones con el seno longitudinal, sobre todo longitudinal superior, que son estas prolongaciones aracnoideas. Entonces, estas prolongaciones aracnoideas lo que van a hacer es que nuestro líquido cefalorraquídeo pase de este sistema subaracnoideo, de esta parte, hacia esto que es el seno venoso, seno longitudinal superior. Entonces, se produce y se va a ir pasando a la sangre para que pueda ser eliminado. Entonces, no nos vamos a llenar de líquido. Se produce, se elimina. Se produce, se elimina. Y a nivel del seno aracnoidea para ir a función sobre todo del líquido cefalorraquídeo es de protón. Es como está protegido por agua. Un golpe que venga, golpea el agua y se dispersa. El golpe no solamente se concentra en un solo lugar, sino que se dispersa, provocando menos lesión al sistema nervioso. Es una función entonces protectora de nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Sobre todo protectora. También va a llevar algunas proteínas, es un ultrafiltrado de proteínas de la sangre, entonces tiene alto contenido de proteína, importante para nuestro cerebro. Ahora, cuando nosotros vimos la formación del telencéfalo, el grande desarrollo, entonces hemos visto que se iba formando hueco por dentro, le dije que eran huecos, y se forman unas vesículas. Entonces, cuando el telencéfalo desarrolla todo dar, va formando los huecos, estas prolongaciones, entonces se va a ir formando estos ventrículos que son los ventrículos laterales, con su prolongación frontal, tiene una prolongación hacia el occipital y prolongaciones laterales. Estos ventrículos son los ventrículos laterales. Entonces aquí voy a tener un ventrículo lateral y otro ventrículo lateral, lateral derecho, lateral izquierdo, formados así. Estos ventrículos laterales
tienen los plexos coroideos, estos plexos coroideos, donde se van a producir el líquido cefalorraquídeo, estos plexos coroideos. Plexos coroideos, líquido cefalorraquídeo. Ahí producen, tienen que enviarlo ¿a dónde? Hacia el otro sector de líquido, de otro hueco, ¿ya? Estos son huecos laterales, otro hueco central. Entonces, aquí voy a poner en este diseño, en la parte central. Entonces, este es el tercer ventrículo. ¿Por qué tercer ventrículo? Porque aquí está el primero y el segundo, que son los ventrículos laterales. Entonces, este aquí se llama tercer ventrículo. El tercer ventrículo, entonces, más o menos estaría acá. Aquí lo vamos a poner tercer, este es un esquema solamente, tercer ventrículo. Para que el líquido, este tercer ventrículo también tiene su plexo, ¿cierto? Pero ya le está llegando, están produciéndose los ventrículos laterales derecho e izquierdo, este líquido cefalorraquídeo. Entonces, este va a se comunicar con el tercer ventrículo por unos agujeros. Se llama el agujero de Monro. Este agujero de Monro entonces va a permitir que el líquido cefalorraquídeo formado aquí pueda circular por los agujeros e irse al tercer ventrículo. Agujeros de Monro. Luego el tercer ventrículo, voy a tener este líquido cefalorraquídeo, voy a poner otro color, se va a ir hacia otro ventrículo. Entonces pasa por acá y se va a ir aquí a esto que es el cuarto ventrículo. Aquí tengo el cuarto ventrículo. Entonces está un poco más abajo, cuarto ventrículo. Y este cuarto ventrículo, ¿cierto? Lo voy a poner aquí abajo, cuarto ventrículo. Está comunicado con el tercero también por un acueducto. Tiene que pasarle el líquido cefalorraquídeo formado en los plexos por este acueducto. Entonces este es el acueducto de Silvio. Aquí está, acueducto de Silvio. Agujero de Monro. Hasta el momento hemos visto esas dos comunicaciones, ¿cierto? Ahora, ya tenemos acá, también los plexos coroideos están en el cuarto ventrículo, se produce aquí líquido cefalorraquídeo. Ya llegamos al cuarto ventrículo y ahora ¿qué hacemos? Nuestro líquido cefalorraquídeo va a irse hacia la médula espinal y también se va a ir hacia el encéfalo por estos dos conductos. Estos son los agujeros de Luska. Dos. One, do, en Ichi-ni, en japonés. ¿No? Entonces, dos agujeros de Luska. Estos van a comunicar el cuarto ventrículo con el encéfalo, aquí con el espacio del encéfalo. Y luego vamos a tener el agujero de Magendie. Acá está, Magendie. Este Magendie va a comunicar, es impar, es central, y va a comunicar hacia el espacio aranoideo de la médula, espinal. Ahí está. Ya, la médula espinal. Entonces, vamos a ver que nuestro cuarto ventrículo, si le ponemos acá en el diseño que estamos haciendo, ¿ya? Vamos a ver que tenemos entonces los agujeros de Luska, el agujero de Luska, acá, que son dos agujeros de Luska, que están comunicando con el espacio del encéfalo. Estos que van a comunicar entonces hacia el espacio aranoideo del encéfalo. Agujeros de Luska. Y por otro lado, el agujero de Magendie, que está comunicando hacia la médula espinal, hacia el espacio de la médula. Existiendo otro pequeñito aquí, que es el conducto central. El conducto central, entonces, es el que va a comunicar con el conducto de la médula espinal. Entonces acá llega y hay una dilatación también aquí. Ya esto de aquí le llaman también como el quinto ventrículo, ¿cierto? Aquí tengo el 1, el 2, el 3, este es el 4, este es el quinto ventrículo
algunos ventrículos de Krauss, o quinto ventrículo, por ahí lo escucho. Entonces, nuestro cuarto ventrículo se comunica con la médula a través del agujero de Magendie, con el encéfalo hacia, con los agujeros de luz. Pero también hay otra aquí, otra comunicación que va a ir hacia la médula. Este es el canal central de la médula. Entonces, vean, hay líquido reactivo por todos lados. Y este canal, este se llama canal central. Es también parte del hueco que vimos. Entonces, todo esto de aquí corresponde, ¿cierto? Estos ventrículos laterales, el ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, el canal central, y todo eso corresponde al hueco del tubo que hemos visto en la embriología, ¿no? Y aquí están las famosas vellosidades aracnoideas que están comunicando entonces este espacio aracnoideo con el seno venoso longitudinal superior, para que el líquido producido no se nos llene y no produzca hidrocefalia. ¿Han visto los niños que cuando tienen hidrocefalia, ¿no? La cabeza es grande, se le va creciendo grande la cabeza del pobre niño, ¿no? Hidrocefalia, lleno de líquido, ¿no? Entonces, este esquemita de aquí es un esquemita muy, muy sencillo para recordarnos eh, nuestro, nuestro hueco por dentro. Ok, aquí en la parte lateral, fíjense, ahí están los ventrículos laterales, así, con su prolongación frontal, con su prolongación occipital. Aquí está el agujero de Monro, comunicando con el tercer ventrículo, igual que el diseño este que dice acá, así, ¿no? Luego tenemos el acueducto de Silvio comunicando el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que se comunica con el canal central, aquí está el canal central, y en la parte lateral se va a comunicar con los agujeros de Luca para el encéfalo, ahí está, para el encéfalo, y allá atrás estaría el agujero de Magendie para ir hacia la médula espinal. ¿Listo? Fácil, ¿no? Por último, en esta introducción, generalidades de nuestro sistema, vamos a ver la parte anatómica. División anatómica, entonces. Nuestro cerebro, o nuestro sistema nervioso, está dividido en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Esto de acá es nuestro sistema nervioso central. Corresponde entonces al sistema nervioso central, al encéfalo, también, ¿no? Y ahí hablamos, ya no hablamos de telencéfalo, rombencéfalo, nada de esas cosas. Entonces hablamos de encéfalo y la médula espinal. Entonces, esto corresponde al encéfalo y esto es la médula espinal. Eso es sistema nervioso central. ¿Qué tiene el encéfalo? Ahí está. El cerebelo y el tallo encefálico. Entonces tengo cerebro, cerebelo y tengo el tallo encefálico. El tallo encefálico, por su vez, tiene mesencéfalo, puente y bulbo. Aquí está. Mesencéfalo, puente y bulbo. Bulbo raquídeo. Sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico está formado por los nervios, el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso también parasimpático. Entonces, todo esto es la división anatómica. Anatómicamente, entonces, divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Periférico, los nervios, que ya hemos visto, más un ganglio. Central, el encéfalo con su médula espinal. Pronto. División funcional. Nuestro sistema nervioso
está dividido también funcionalmente en sistema nervioso somático y sistema nervioso visceral. Somático es la voluntad, ¿cierto? Es voluntario. Visceral es yo no puedo mover mi duodeno a voluntad. Ahora se me mueve el duodeno más que el ilio. No acontece eso. Entonces funciona en forma involuntaria. No digo voy a contraer mi bronquio derecho, el lóbulo ápico dorsal, porque aquí se me está queriendo entrar una TB. No acontece eso, ¿cierto? A eso se refiere con visceral o autónomo. Entonces, el sistema nervioso, si vemos la parte somática, vamos a tener un sistema o una actividad motora y una actividad sensitiva. En el caso visceral, lo mismo, vamos a tener una actividad motora y también sensitiva. Motora en el somático, ¿cierto? Y sensitivo. Entonces, sensitivo, ¿qué se refiere? Sensitivo. Hace un momento hicimos nuestro diseño. Aquí voy a poner una vela, un mechero. Aquí voy a poner mi manito. Y me estoy quemando con este mechero. Por lo tanto, la vía sensitiva utiliza una vía aferente que está llegando al cerebro. Entonces, me estoy quemando la mano con el mechero. Esta vía aferente sensitiva llega acá. Dijimos que aquí se encuentra el nódulo donde está nuestra célula unipolar, pseudounipolar, y se va a entrar a la médula espinal, mandándome el informe de que me estoy quemando la mano. Va a llegar entonces a hacerse consciente a la corteza, ya se vuelve consciente. Esa es mi vía sensitiva, somática, ¿cierto? Entonces, ¿qué vías me llegan? O sea, ¿qué es lo que recibo yo de la parte sensitiva somática funcionalmente? Voy a tener la somestesia, ¿cierto? En términos general, la somestesia significa que voy a tener sensibilidad de tacto, propiocepción, sensibilidad térmica, dolor, palestesia o hormigueo o vibración. Entonces, tengo tacto, la propiocepción es la propiocepción de donde yo sé dónde está mi pie derecho, dónde está mi pie izquierdo, dónde está mi mano derecha, mi mano izquierda, la pongo en mi espalda, me rasco. Ese es saber mi cuerpo, propiocepción, tener noción de mi cuerpo. Cierro mis ojos y sé que mi pie derecho está por allá. Cualquier rato va a venir alguien, y peor si estoy con el pie quebrado o la uña o el dedo machucado, y siempre ahí todo el mundo va y le da el dedo, ¿no? Cuando está sanito nadie le asoma. Entonces, saber dónde están mis partes de mi cuerpo es propiocepción. La sensibilidad térmica, me estoy quemando, en este caso el ejemplo. El dolor, me duele, me machuqué el dedo, me duele, me corté, me duele, me pinché con la aguja de sutura. La palestesia, la sensación de vibración vibratoria. Entonces, todo esto me va a llegar por esta vía, ¿cierto? La vía sensitiva, una vía aferente. Aferente quiere que estoy yendo al cerebro para que se vuelva consciente. Pero también me va a llegar por esta vía la visión. Estoy viendo. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí con mis ojazos o mis ojitos, entonces esto tiene que llegar también allá, al cerebro. La audición, lo que escucho, un reggaetón, el equilibrio, ya han visto que el nervio vestíbulo coclear es auditivo y el equilibrio. El olfato, este perfume es bueno. El gusto, esta sopa de maní es de la mejor que he probado. Entonces, todo esto son parte de la sensibilidad que va a llegar a mi vía cerebro. Entonces, de aquí para adelante, de aquí a poco vamos a ver vías ascendentes, vías aferentes, dice el libro. Vías aferentes quiere decir nada más esto, que está llegando al cerebro para hacerse consciente de la corteza. Vía aferente de la parte somática. Ahora, la parte motora, tengo la vía eferente, lo que está saliendo del cerebro. Entonces, estas vías eferentes están destinadas al movimiento. ¿Qué movimiento? Movimiento muscular. ¿Qué músculo? Tripa, no, porque es somático. Entonces, bíceps, extensores, flexores, radial del carpo. Retiro mi mano, me estoy quemando. Entonces, la información vuelve con una vía eferente. Entonces, se hace consciente. Hay aquí la función del cerebro
¿cierto? Es también de conexión, ¿cierto? La vía del pensamiento, la memoria, la afectividad, la quiero a mi madre, no la quiero, ya terminé con mi cortejo, lo mandé por un tubo, etcétera. Toda esa de la afectividad, las emociones, sensibilidad, también tienen funciones en la asociación del cerebro. Esto no solamente es sensibilidad y motricidad, sino también la asociación. Por lo tanto, entre las funciones está la motricidad, la sensibilidad y lo que acabamos de decir, la asociación. Entonces, nuestro cerebro asocia estas actividades para generar sentimientos, memoria, etcétera. Entonces, son las funciones principales ahí. Entonces, voy a tener una respuesta baja por esta fibra, la sustancia blanca llega acá a la médula y a nivel del plexo braquial y órale, vamos a contraer los músculos, retiremos, nos estamos quemando la mano. Esto es una vía entonces eferente, es una vía de movimiento, motor, músculos esqueléticos. Por otro lado, visceral, tripa, pulmón. Entonces, ¿qué tengo? Motor, ¿muevo las tripas? Sí, las muevo, se mueven las tripas. Si no, no había movimientos peristálticos, no hubieran ruidos hidroaéreos sonando ahí las tripas, ¿no? Defendiéndose de una infección bacteriana, suena mucho más los ruidos hidroaéreos. Entonces, tengo, ¿qué vía es este motor? Más una vez, diferente, estoy mandando movimientos hacia las tripas que se defiendan. De acuerdo. Esto tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Y en el sistema nervioso autónomo tenemos ahí simpático y parasimpático. El parasimpático es el que mueve las tripas. Entonces, contrae, ¿no? Contrae todo, excepto corazón y esfínter. Eso es la definición de parasimpático. Todo menos corazón. Opa, corazón. Corazón y esfínter. El ano, esfínter vesical. Para que no me haga chivi. Entonces, todo menos eso. Parasimpático contrae. ¿Quién contrae entonces el corazón cuando me asusto? Adrenalina, no la adrenalina, simpático. ¿Quién hace que no pueda orinar o que se cierre? Todo simpático. Entonces, esas son las actividades de forma general. Sensitivo también tiene sensibilidad, de acuerdo, por supuesto, sensibilidad visceral. Si no, no voy a saber en qué momentos tengo apendicitis. Hay una sensibilidad visceral. Me duele, se perforó la tripa, me duele la barriga, me duele la fosa ilíaca derecha, está el apéndice, tengo un apéndice mal rotada, mal fijado, me duele hasta el epigastrio por detrás del hígado, etc. Dolores viscerales, ¿no? Entonces, el dolor visceral también está incluido acá en la vía aferente. Entonces, me duele la tripa, el apéndice, tengo que mandar esta información, ¿no? Si es somática es mucho mejor porque cuando ya se pone aquí al peritoneo ya uno localiza mejor el dolor. Mientras tanto, un dolor visceral es muy difuso. Duele toda la barriga, me duele la parte de abajo solamente, etcétera. Pero ya cuando la inflamación, la infección del apéndice y la inflamación llega al peritoneo, entonces ya se hace somático, duele la parte musculatura y se localiza con más precisión el dolor, ¿no? Por eso el paciente dice, me dolía en la boca, el estómago, después en derecho el ombligo y por último ya aquí, acá, al lado derecho. Entonces el dolor es migratorio, aumenta, es difuso, luego se localiza, se hace más somático. Entonces esto ya va a ir por la vía del dolor, más una vez acá al ganglio sensitivo y allá otra vez, me duele la barriga. ¿Qué puedo hacer? No puedo sacar la barriga. Me estoy quemando, saco la mano. Me duele la barriga, no puedo sacar la barriga. Entonces ahí tengo otro tipo de sistema. Por eso es que la división funcional, ¿no? Entonces, bien, la vía eferente del dolor. En el caso de que uno coma una lechuga, una ensalada mal lavada, todo, mal preparada, come y al momento está sonando las tripas están movimentando. Hay un sistema defensivo, las tripas se están defendiendo de la agresión de la talonera de la shigella. Entonces, básicamente el sistema nervioso es eso ahí, mis queridos, de vuelta a clases otra vez y a laburo. Eso en generalidad porque ya entramos a médula, vemos cerebro, vemos núcleo y básicamente es aferente, eferente. ¿Está bien?
Mañana todo el mundo para el examen, todos preparados. Hola. Bueno, eso es todo entonces por hoy. Nos vemos mañana en el quinto piso de odontología. 17 y 18 creo que son las salas que nos asignaron. ¿Listo? Grande abrazo, cuídense, nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Chao, chao Cintia. Chao, chao.